Hello Panamá, bienvenidos a ¿Por qué no ahora? ¿Y por qué no ahora? Nace porque realmente tenemos que hablar de un montón de temas. Son importantes, ¿verdad, señora Nancy? Así es, querida. Son muy importantes. Bienvenida, señora Nancy. Muchísimas gracias. De verdad que este es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, quería realizarlo y definitivamente que estar aquí ya viviéndolo es muy, muy, muy placentero, se siente muy bien, de verdad que me siento muy agradecida de que haya sido usted la primera persona que haya estado aquí conmigo porque es una de las últimas personas que he conocido y realmente desde el momento uno en el que la conocí me quedé con ese yo no sé qué de la señora Nancy, que de verdad que yo la tenía que traer aquí. Era la primera invitada que yo necesitaba tener aquí conmigo. Muchísimas gracias, querida. Tenemos que hablar de cosas importantes. Así es, muchísimas cosas sucediendo en estos momentos en el país. Realmente tiempos, digamos, un poquito violentitos, ¿no? Un poquito violentos, no solamente en el propio sentido de la palabra, sino metafóricamente hablando, lo que es social y políticamente, lo que se vive en el país. Wow, la situación está bastante tensa. Definitivamente, coméntenos un poquito más acerca de este inicio bastante crudo que nos ha brindado por acá. Bueno, primeramente déjame hablarte un poquito acerca de mí. Yo soy licenciada en Periodismo y Relaciones Internacionales. Tengo, como dices tú, soy madre de 5 adolescentes y adultos jóvenes ya. Y realmente la situación que se vive en el país me ha llamado muchísimo la atención por el hecho de que ya es una situación continua y constante, ¿no? Continua y constante. No es un caso aislado y eso es lo que de verdad preocupa. Claro. Y no solamente en un aspecto, sino en varios aspectos de esta situación que se vive últimamente. Definitivamente, señora Nancy, son situaciones que nos entristecen a todos los panameños porque definitivamente esta situación del país debe cambiar, debe cambiar. Tenemos conocimiento ya por las redes sociales, por todos los medios de comunicación, que hay una jovencita de 17 años que fue violentada, presuntamente violentada. Coméntenos un poquito más acerca de este tema. ¿Cómo surgió esto en las redes? ¿Qué fue el boom de esta noticia? Bueno, realmente, según tengo entendido, la situación surgió en base a que la mamá presentó una denuncia una semana después que se dio el hecho. Okay. El 19 de septiembre se presenta la denuncia, o se hace pública la denuncia. Hoy, digamos que se hace pública que hubo una denuncia el 19 de septiembre, un 26, una semana después. Y después con el paso del tiempo se van corriendo un poquito las cosas y llegan a las redes sociales. Me imagino que eso fue uno de los, como se dijo en la protesta que hubo hace 2 días, si no me equivoco, la hermana de la joven dejó en claro de que las cosas, la única forma que ellas tenían de llamar la atención era a través de las redes sociales, que para bien o para mal están allí para precisamente casos como este. Están ahí para esto, están ahí para decir, aquí estamos, están ahí para decir, hay personas que sabemos lo que está pasando, hay personas que realmente queremos un cambio y salimos. Así es, así mismo es. Entonces, ¿qué pasa con el caso de esta joven? Esta joven supuestamente estaba bajo las tutelas, y digo supuestamente porque como nada se ha concretado todavía, no hay una sentencia judicial. Exacto. Se habla de presuntamente, se habla de probablemente, ¿no? Exacto. Entonces, es importante aclarar ese punto. Fue violentada, sí, en efecto, bajo la tutela de un programa que se llama Asamblea Juvenil, un programa de participación ciudadana que organiza la Asamblea Nacional, Meduca y el Tribunal Electoral. Esto es para que los jóvenes realmente se incentiven desde que están en el colegio, en este mundo de la política, en este mundo sociopolítico. Correcto, y que conozcan también sus derechos, aparte de eso, que conozcan un poquito de la política del país y cómo se maneja la política desde ese ámbito parlamentario. Bien, ¿qué pasa? Según cuentan las fuentes, que yo realmente en las redes sociales sabemos que hay mucha desinformación, todavía no hay nada escrito en piedra, todavía está en las investigaciones. Simplemente vemos en redes sociales publicaciones, vemos en las imágenes de la marcha que son muy emotivas también, todos esos mensajes que dejan. Sí, y realmente de este caso y de muchos más que obviamente
han ocurrido y que por esta razón también hacemos este tipo de alzar la voz, porque realmente son cosas que quedan ahí en el limbo. Así mismo es. Y vemos el caso y que quedan en el limbo, y lo has dicho muy bien, porque vemos el caso de CENIAF, Así es. de la Secretaría de la Niñez y de la Familia, que sinceramente hubo el caso de los albergues, y realmente sabes tú lo que ha pasado con ese caso, porque yo no sé qué ha pasado. Nadie sabe qué ha pasado con ese caso. Realmente se supone que los verdaderos culpables todavía no han sido, o todos los culpables no han sido sentenciados. Entonces son cosas que pasan en este país que realmente nos ofuscan a muchos ciudadanos, Así es. y que realmente necesita llamar la atención. Es más, te agrego que hace un año ya de la desaparición de la niña Alderley y aún no tenemos respuestas. Entonces tendemos a ser un poquito laxos en lo que se refiere por parte de nuestros gobernantes, a ser un poquito laxos con respecto a este tema. Completamente. Y dejamos que las cosas pasen y que las cosas pasen y que el tiempo pase, al final no se resuelven las cosas. Y es lo que realmente todos los panameños concluimos, de que no se nos escucha, y de igual forma también este tema de no escuchar a los panameños es un tema que también es parte de nosotros, ¿sabes? Nosotros como cultura del mismo panameño, yo siento que muchas veces dejamos que las cosas pasen y ya. Lo vemos en las noticias, lo vemos, pero decimos, bueno, en algún momento se resolverá. Muchas veces no vamos a las marchas, no hacemos realmente no damos ese voto de confianza a la situación que sea que esté ocurriendo. Bueno, realmente lo que pasa es que en Panamá tenemos la cultura del clic. ¿Qué me refiero con eso? La cultura de estar detrás de un teclado y de escribir miles de cosas y de decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto y no me parece Exacto. esto. Pero el momento de salir a las calles, el momento de hacerte presente, ese momento es donde falla entonces lo que es la participación ciudadana. Y a veces, y ahora mucho más con este tiempo, nos refugiamos mucho más en las redes sociales, ¿no? Nos refugiamos mucho más. Obviamente esto es muy bueno porque realmente hacemos esa bulla, hacemos que las cosas fluyan mucho más rápido, porque esto hacen las redes sociales. Pero muchas veces nosotros mismos como que no tomamos esa iniciativa y debe ser así. Debemos estar orgullosos de cómo nos sentimos, orgullosos de querer luchar por un mejor Panamá. Obviamente. Y te voy a explicar un poquito más con respecto, volviendo a tu pregunta del caso de esta joven. Hay una parte que no se ha discutido mucho y que también violenta los derechos de los menores aquí, y es el hecho de que no se protege la identidad del menor. Entonces, al no protegerse la identidad del menor, estamos violentando también su derecho, estamos violentando su seguridad. Ahora bien, otra cosa que es muy importante destacar es el simple hecho de que los derechos humanos, los derechos universales de los del niño, los derechos humanos, son derechos que están por encima de la Constitución de cualquier país. Por supuesto que sí. Y es un principio básico jurídico. Entonces, hemos violentado en esa parte la privacidad del menor, la seguridad del menor. Es lo que usted dice. Además, no hemos visto en redes sociales muchas fotos y mucha más información, sino de la niña, de la enjuiciada hasta ahora, porque es la única persona que ha salido realmente que es parte de esta situación. Ella es la única que sale. ¿Cómo se siente esta persona en su casa? ¿Cómo se sienten los familiares? De ver este tipo de situaciones en las redes sociales, ver este tipo de información que obviamente ella no pidió estar ahí, ella no pidió esa situación. Y realmente el hecho de que estemos tal vez tan ligados a brindar y subir la información así de manera sin pensar. Irresponsablemente, de manera irresponsable, subir esta información, estos datos de las personas, estamos violentando también nosotros. Obviamente. A lo que me refiero también, que es importante hacer aclaración en esto, las redes sociales son un arma de doble filo. ¿A qué me refiero? Pueden usarse para bien o para mal. Sabemos que hay muchas versiones ahorita de lo que sucedió. Y siempre hay algo que yo digo, la verdad, no hay una verdad absoluta, hay una aproximación a la verdad. Y la verdad generalmente tiene tres versiones: la tuya, la mía y la que es la verdad. Y la que fue. Y la que es. Sí. Entonces, obviamente, esa casi nadie nadie la conoce, entonces, porque obviamente vamos a plantear las cosas tal cual la vemos. Ahora bien, como la vivimos en el momento, cómo nos sentimos. Ahora bien, si ella pidió o no pidió que se hiciera
este tipo Publicaciones. de publicaciones o se hicieran este tipo de declaraciones. Yo como madre lo entiendo. Yo soy una madre desesperada, soy una madre que está viendo que su hija está pasando por un momento bien difícil. Entonces tú como madre debes preguntarte, en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de decir, porque revictimizamos, y esa es una palabra muy importante que tenemos que tener claro, revictimización. Revictimizamos a la madre, revictimizamos a la víctima y le decimos, pero ¿qué hacía la mamá mandando a la hija por allá? ¿O qué hacía esto? ¿No? Entonces, Que realmente muchas veces, tal vez son los comentarios más frecuentes. Muchas veces son los comentarios más frecuentes. son comentarios que de verdad parten de la ignorancia, porque no conocemos los hechos. Es triste, pero son comentarios muy frecuentes. Desafortunadamente. Y todas esas opiniones y todas esas descargas de nosotros, porque son descargas de nosotros, quedan en las redes sociales. La menor, de igual manera, violentada por ver este tipo de información. Que cómo la hace sentir a ella en su casa ver esta información así en las redes. Eso es solamente algo que ellos te pueden decir, son ellos lo que están pasando, Claro. pero yo solamente me puedo imaginar que debe ser muy difícil exponerte hacia la opinión pública, porque la opinión pública puede ser muy cruel a veces, ¿no? Entonces, esa parte de y vuelvo y te repito, la parte de la revictimización, decir que la mamá tiene la culpa, o que la niña tiene la culpa, o que quién la mandó, o cambiando el caso de que no sea la niña, en otro caso de cualquier cuestión de abuso sexual, no, ella estaba vestida así, eso es revictimizarla. Y no es el punto de nada. No. Y no es el punto de nada porque de igual forma eso no debió pasar. Lo que se narra que pasó no debió pasar. Ahora bien, estamos también con otro problema que nos vamos a extremos con respecto a la revictimización. Yo por lo general, en lo que son mis escritos, no utilizo el nombre de la menor, o Claro. trato de no utilizarlo, porque obviamente es algo que es un proceso que se encuentra bajo investigación. Entonces hay ciertas reservas con respecto a un caso que se tiene que respetar. Exactamente. Yo no puedo ir por ahí apuntando dedos y señalando, porque yo no, eso puedo caer en lo que es la difamación y la calumnia, y puedo terminar multada o penada por la ley. Ojo, y aquí estamos tocando Con cárcel. todos estos puntos, muchos puntos de vista también, porque de igual forma, sabes, no tenemos la verdad absoluta. No tenemos la verdad absoluta. Y a mí me gustaría apuntar este podcast con respecto a lo que es la responsabilidad de los medios de comunicación. Completamente. Ahora mismo no tenemos absolutamente ni la más remota idea, solamente suposiciones de lo que pudo haberle pasado a esa joven. Si fue violentada, que caiga quien tenga que caer. Pero a mí hay algo que me preocupa y te voy a decir qué es. Dentro de lo que es el derecho procesal, o no sé, yo no sé mucho de derecho, pero me parece que hay una cadena de manejo de la evidencia. Igual Entonces, aquí nos estamos educando. Bueno, hay nos una cadena de retroalimentamos. evidencia que generalmente si tú tienes evidencia de un caso, tú tienes que esperar a que el perito venga, levante la prueba para que pueda manipularla. Si tú llegas a manipular esa prueba, Claro. esa evidencia, la contaminas. Por Entonces, supuesto. ¿qué pasa? Si ha habido un caso de abuso sexual, y esto lo estoy hablando en caso general, vuelvo y aclaro, no lo estoy aplicando al caso de la joven, pero estoy dando las pautas Claro. que se tienen que tomar en cuenta cuando se hace una investigación criminal de este tipo. Pueden confirmar también la información con el Ministerio Público, pero por lo menos de la forma en que se maneja en un país como Estados Unidos, que te digo que vivimos por allá mucho tiempo, es que se hace la denuncia ante el Ministerio Público, ante la policía, inmediatamente se hace un kit de violación. ¿Qué es eso? Ok. Se hace una examinación, un examen médico forense para determinar si hubo o no abuso sexual. ¿Qué pasa? De determinarse que hubo abuso sexual, se toman evidencias como el semen, pelos púbicos o cualquier otra cosa y se llevan entonces a lo que es un laboratorio de Claro. DNA. ¿Qué pasa? Panamá no tenemos ningún tipo, hasta donde yo sé. Aunque hay ahorita una ley que todavía está en discusión, en primer debate, que creo que es la ley sobre los récords de los criminales de esto de violaciones sexuales. Creo que hay 600 a 800 personas en esa lista, pero esa lista nada más es para prohibirte el trabajo, tengo yo entendido. Si me equivoco, disculpen. Pero no tenemos eso donde te dicen, si yo tengo tu DNA, tengo tu información en una computadora, en una base de datos. No debería ser así, obviamente. Bueno, realmente sí, porque nos ayuda entonces a lo que es esclarecer casos. Por ejemplo, si tú eres un violador
Generalmente los violadores sexuales son violadores sexuales 1, 2, 3 veces, tienen varias víctimas. ¿Y qué pasa? Reincidentes. Reincidentes. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué hace este sistema? Este sistema, una vez que ellos son culpados de un delito, están dentro de un sistema. Al momento que hay un caso de violación que presenta las mismas características de un caso previo, entonces se corre las huellas o se corre toda esa información genética en ese sistema. Y generalmente siempre, o por lo general, puede que te dé un match o no. Ese no es el caso que tenemos aquí nosotros. Okay. Nosotros estamos por lo menos en años luz, todavía estamos un poquito alejados de esa realidad. En años luz. Wow. Digamos que un año luz, para no decir... todavía nos falta un poquito, todavía estamos luchando con el sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas pruebas cuando tú pasas 7 días? Y hay otra persona que no es un perito y levanta las pruebas? Se contamina la evidencia. Entonces, al contaminarse la evidencia, lo más probable es que la defensa diga, bueno, ¿saben qué? Yo no sé quién manipuló eso, pudieron haber puesto intencionalmente pruebas de mi defendido. Excusas. Entonces, y digamos que no son excusas, son tecnicismos. Okay. Entonces, la ley se hizo con tecnicismos. Por ejemplo, como te digo, si hay una manipulación, si se contamina una escena, yo como defensor, como abogado defensor puedo utilizar eso a favor de mi defendido. Entonces, esa es una preocupación que tengo. Ya esa niña, si hubo cuestión, puede que no tenga ningún tipo de semen o ningún tipo de fluido orgánico en el cuerpo porque se tuvo que haber bañado, y evidencia pudo haber sido destruida. Como hemos mencionado anteriormente, fue mucho después que se hizo, pues, tengo entendido, la denuncia. En el día de ayer creo que se estableció finalmente un equipo interdisciplinario de la Procuraduría para asistir a la joven. Okay. Estamos respondiendo de manera tardía. Me parece que estos casos tienen que ser atendidos inmediatamente. Por el simple hecho, no solamente que es menor, es por la naturaleza del crimen. Claro. La naturaleza del delito. Entonces, recordemos que también el feminicidio en Panamá no fue reconocido hasta hace muy poco. Hace muy poco. Entonces, tenemos todas esas variantes, todos esos factores que de una forma u otra afectan la manera en que la justicia se sirve en este país. Son situaciones que definitivamente nos angustian a todos los panameños porque usted es madre, yo soy hermana. Eres hija, soy eres hija, mujer. soy mujer y realmente es doloroso sentirnos desprotegidas y que realmente podemos salir a la calle y simplemente no regresar o regresar desprotegidas, revictimizadas. El hecho de que se nos culpe por la forma en que nosotros estábamos vestidas, si estábamos borrachas, vestidas, si estábamos o no, nadie le da derecho a nadie de violentar al otro ser humano. Totalmente. Ahora que estamos hablando de este tema, hace un par de días yo fui violentada, fui víctima de robo y definitivamente que esas situaciones son sumamente incómodas, son situaciones tristes porque yo lo veo de esta forma. Si realmente yo hubiese querido estar en ese momento en la calle, tal vez divirtiéndome, diría yo, bueno, me pasó por arrepinchosa. Por arrepinchosa me pasó. Yo misma. El típico. Claro. Sí, no. Es que también tiene que ver mucho con lo que es el cultural, ¿no? Tenemos un sistema patriarcal. Totalmente. En el que no se le excusa a una mujer. Mira, salí con una minifalda, me enfuegué y quedé en fuego y tira. Se le critica. Es mal visto. A un hombre no. Claro. A un hombre no, mira, ahí está, mira está todo tirado. Y nos reímos. Sí. O sea, realmente hay una doble moral. Sí, exacto. Hay una doble moral. Mira el caso de la joven que fue agredida estando ya inconsciente en el piso, que casi pierde la vida. Total. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este país? Entonces, realmente no podemos dar el mensaje de que la justicia es para algunos y para otros no. Ahora bien, algo que es muy importante para cada uno de los ciudadanos de este país: conozcan las leyes, conozcan sus derechos. Si ustedes
conocen sus derechos, es más difícil de que se los violenten. Es necesario educarse, saber a qué estamos, Completamente necesario. saber que tenemos derecho a una educación, Por supuesto. saber que tenemos derechos intrínsecos, inherentes y universales. Derecho a la justicia. Un derecho a un juicio expedito, que no se, a un debido proceso. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta niña? Tenemos que esperar que la madre use las redes sociales, exponerse a la desinformación, porque ahora tienen ese problema, la desinformación, donde la gente ahora y de que todo se el vuelve mundo politóloga, sabe, se vuelve criminólogo, todo el mundo se vuelven sabe abogados, lo que pasó. se vuelven de todo, entonces todo el mundo se vuelve expertos en este tipo de materias, ¿no? Son las situaciones que pasan por no atender la brevedad de estos asuntos. Sí, y realmente es la brevedad y la diligencia, completamente, la rapidez con que se resuelven estos casos es fundamental. Es fundamental, como te lo digo, estamos lidiando con evidencia que se degrada, evidencia que se contamina, evidencia que ciertamente a nosotros como panameños en el sistema judicial nos faltan todavía mucha tecnología. Y tenemos que estar a la vanguardia de eso. Sistema que tal vez ella también en ese momento por desinformación no dijo nada en el momento y pasaron también las cosas. Eso también ocurre por el hecho de que a nosotras se nos culpa, se nos revictimiza, Exacto. Volvemos a lo mismo. Incluso también muchos de los medios de comunicación se han prestado para eso. Como periodista te lo puedo decir. Pero hay una cosa muy importante y es para mí la educación. Empoderar. ¿Y qué es empoderar? ¿Qué es empoderarse? Es educarse. La única forma de empoderarse es mediante la educación. Porque mediante la educación viene un mejor trabajo y mejores oportunidades para crecer como persona y como profesional. Vemos otra perspectiva completamente. ¿Y por qué te digo esto? Porque a los jóvenes, a los niños, desde muy temprana edad, hay que enseñarles que no todo el mundo se puede confiar. Hay que enseñarles que hay un buen toque, un mal toque. Amor propio. Amor propio, que las partes privadas no se tocan, que se respetan. Mira, yo soy como madre de 3 niñas y 2 varones, porque ahorita ni el sexo, si eres hombre o si eres mujer, se escapa de tanta maldad que hay allá afuera en el mundo y tantos crímenes y tantos delitos tan bajos que suceden. Y yo como desde el punto de vista de una madre preocupada, yo le tengo que enseñar a mis hijos lo que sucede. Yo tengo que decir, mira, si tú vas a una discoteca, ojo, pilas con el trago que te tomes. Mira, madre comunicadora, pilas. Pilas. Y créeme que tiene su lado malo, pero eso lo discutimos después. Pilas con lo que te vas a tomar. Yo generalmente, yo misma me voy a buscar mi trago. Yo no permito que nadie me busque un trago a ningún. Ahora bien, cuando me lo sirven en una barra, el bartender, tú tienes el derecho de que el bartender te tiene que servir la etiqueta del lado que tú la puedas ver. Siempre visible. Siempre visible. Entonces son pequeñas cositas que en un momento dado son 30 segundos que pueden hacer la diferencia. Y a veces no nos percatamos, pero tiene que ser así. Tenemos que ser también más responsables con nosotras mismas. Y si algo te huele mal, si algo no te sabe bien, no te lo comas. Es porque algo está pasando. No te lo comas. Y hay una cosa que yo siempre le digo, hay una pequeña vocecita, esa intuición. Escuchen esa vocecita, porque esa vocecita casi nunca se equivoca. Y si te dice algo está mal es porque algo viene mal. Es más, es una vocecita que no escuchas todo el tiempo. Es una vocecita que está callada y tú la sientes. O la callas. Cuando es esa, tú la sientes. Uno la siente. Ahora, si es algo que te incomoda, no te da buena espina, no lo hagas. Si te incomoda, con solamente si te incomoda, no lo hagas. Ya algo no está bien. Algo no está bien. Ya. Entonces, toda tú te lo está diciendo, toda tú te lo está diciendo. Exacto. Entonces, como dices tú, por desinformación, por ignorancia, también uno deja de informarse de muchas cosas. Por ejemplo, si te ponen algo en la bebida y te sabe mal, lo más probable es que no se va a ver. Pero si se huele, no te lo tomes. No estoy diciendo que la niña tenía que saber esto o que la joven tenía que saber esto. Exacto. Porque la mayoría de la gente, las personas no lo saben. Es muy importante tocar muchos puntos de vista, tocar muchos puntos. Pero te lo estoy diciendo para que las personas que no caigan en lo mismo. Claro. Se siente, hay un sabor o algo raro, se siente raro. Y vuelvo y repito, no vayan, busquen su propio trago en las discotecas.
te dice, dejas un trago, no dejes ningún trago en ningún lugar y te muevas y te Es vayas al más, baño. si lo dejaste ese trago ya, olvídate Bótalo. de ese trago porque Busca ese trago otro se fue. trago. Si vas a tomar un Uber, si vas a tomar un InDrive, si vas a tomar un taxi amarillo, sea el Llama, taxi que sea, llama, llama a un verifica. contacto, verifica, tómale foto. Placa, todo. Tómale foto antes de montarte. Le tomas foto a la placa, le informas a alguien más, a tu mamá, a tu papá, que te vas en tal Uber, te vas en tal InDrive, te vas en tal taxi. Es más, uno Y puede hasta créeme, compartir cuando vas en camino, uno puede compartir la este tipo ubicación. de información también para que te cuiden un poquito más también. Exacto, entonces eso es muy importante. Tomar medidas, prevenir. Yo siempre he creído que más vale prevenir Medidas que lamentar. preventivas, Entonces, ¿qué medidas pasa con preventivas. mucho aquí en nuestro querido Panamá? Nosotros somos más reactivos que proactivos. Nosotros esperamos a que las cosas sucedan para reaccionar. Para reaccionar. Entonces, tenemos que quitarnos ese chip y ponernos el chip de que tenemos que prever este tipo de situaciones. ¿Y cómo preveemos este tipo de situaciones? Educando. Hablando a calzón quitado con los muchachos que, créanme, saben más que usted y que yo juntas. Sentándonos a conversar. Obviamente. Que realmente, si brindas esa confianza, la vas a recibir. Ahora bien, los medios de comunicación. Vamos con nuestros queridos medios de comunicación. Completo. Compartir la identidad de la joven puede representar un peligro es una violación, digamos que para su imagen, privacidad, para su privacidad y su seguridad. Ahora bien, surge la pregunta, es que si ya está en los medios, si ya alguien lo presentó, si alguien lo quitó, sigo yo cometiendo esto, eso va con la línea editorial. Eso depende de la línea editorial del medio. Yo en lo personal y esto surgió en base a una discusión que tuve no una discusión, sino con una conversación muy interesante que tuve con un compañero fotógrafo y estábamos hablando de lo que es esto de la revictimización. Si es bueno o no poner en las pancartas, mostrar el nombre de la víctima. Sí, realmente, lo vimos en repetidas ocasiones. Lo vimos en repetidas ocasiones en las pancartas, pero realmente es una cuestión de línea editorial. Es una cuestión que solamente las líneas editoriales deciden. Yo en lo personal, vuelvo y repito, yo en los escritos no menciono a la joven menor de 17 años, que creo que eso le da un poquito más de privacidad a la joven. En este momento en el que no la tiene, un poquito más. Un poquito más. O sea, o es un periodista menos sí. que se agrega a ese grupo. Entonces, por esa parte también, tener mucho cuidado la terminología, los términos que utilizamos. Y la información que compartimos. Tenemos que ser muy responsables en la información que compartimos. Y esto va para mis colegas periodistas, hay que contrastar la noticia. A mí me dicen, no, que el periodismo investigativo, es que el periodismo es investigación. No importa si es que tú estás haciendo una cobertura de rutina, tienes que investigar, tienes que corroborar. Ese toque de humanidad ahí siempre. Es por eso te digo, hay que tener mucho cuidado cómo se habla, cómo se dice, cómo se comunica, cómo se difunde la noticia. Porque no es lo mismo decir crimen pasional a lo mismo decir un feminicidio. No es lo mismo decir abuso sexual a una violencia sexual, a un abuso sexual o porque abuso sexual puede ser un roce, un toque, no necesariamente penetración. Ya cuando hablamos de una violación carnal, un abuso de ese tipo, entonces así nos referimos a lo que sí hubo penetración. Entonces en eso también hay diferencia, incluso también cuando se trata de llevar cargos criminales. Con respecto a lo que es la niña, si es verdad o no es verdad, no soy quien para poner en tela de duda lo que la joven está diciendo. Solo su madre y ella misma son las que conocen. La madre como madre sabe exactamente cómo es su hija. Pero sí me gustaría también aprovechar, aparte de los consejos que le he dado a los padres, como una madre de 5, 3 mujeres y 2 varones, porque tengo jóvenes de 20, 19 años, ¿no? Entonces, usted está viviendo esa época. Estoy viviendo esa época de que, ay, mami, yo quiero ir a la discoteca, quiero salir a la disco. Y de igual forma, como madre, usted se preocupa, independientemente de que usted quiera, como madre, que también se diviertan. Mira, yo te digo algo, el día que tú llegas a tener un hijo, no vuelves a dormir más nunca en tu vida. Jamás vuelvas a dormir tranquila hasta asegurarte que tu hijo está bien. Claro. En paz, en su casa, durmiendo. Puedes tener un ojo cerrado, pero el otro está abierto. Exactamente. Entonces, le digo eso con respecto a las discotecas, con respecto a los tragos en las discotecas. Le digo también con respecto a lo que son los Ubers, los taxis. Antes de montarse, tomen fotos. Si el tipo tiene o si el conductor anda en algo malo, eso los espanta. Se van, porque hay algo que no les gusta.
hay algo que hace, y háganlo, no tengan pena, háganlo. Realmente mi seguridad va primero. Otra cosa, generalmente cuando hablamos de abuso infantil, vienen de personas que vienen de posiciones de poder, de control. Personas como los curas, que hemos visto también, independientemente de la religión, ojo, curas, pastores, no importa de qué religión, todos son seres humanos, todos son seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Personas que tienen ese tipo de posición, tipo de poder, de control sobre cierto tipo de personas, hay que tener también un ojo abierto y otros, tener un ojo abierto, ¿no? Entonces, como madre, también lo digo, porque hemos visto casos de curas pederastas, Así de es. pastores evangélicos abusando de miembros de la congregación. Hemos visto también oficiales de la policía abusando Así es. de menores, de prostitutas. O sea, Cualquier tipo de rango. entonces Cualquier tipo de rango. usan esa posición para ejercer el control, poner miedo sobre la víctima y obligarla a callar. Entonces, ¿qué pasa? En el silencio está muchas veces la complicidad. Por más miedo que uno tenga, hay que hablar, No hay que callar. hay que denunciar. No hay que callar. Y le hago un llamado a las autoridades, sean un poquito más empáticos con la víctima, sean un poquito más sensibles. Creo que hay que hacerle un llamado también vuelvo a la Policía Nacional, a las personas del Ministerio Público, que sean un poquito más sensibles al momento de atender las denuncias. También. A los varones sobre todo. Seamos también más responsables con nosotros mismos, como lo mencionaba antes, de que si nos pasa una situación que nos pone incómodos, si nos pasa una situación que no nos gusta, porque simplemente no nos gusta, simplemente sea lo que sea. Correcto. Realmente no ignoremos nuestra propia voz. Exacto. No nos ignoremos a nosotros mismos, respetemos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro cuerpo, respetemos todo de nosotros. Si me permites, yo quisiera terminar esta grata conversación contigo, porque es más que nada una conversación y me gusta que sea así. Sabemos que este problema de esta menor ha abierto, mira tú, ha abierto el compás, ha abierto el compás. No pasa Digo, nada. a los periodistas también nos pasa. Claro, por supuesto. Esas malas mañas Somos del lenguaje. humanos, oye, gajes del oficio, gajes del oficio. Que no me diga mi profesora de Por español favor. porque me guinda, me tira del balcón abajo. Bueno, esto ha abierto el compás para que nos pongamos a analizar qué tan fragmentada está nuestra sociedad. Uno, el sistema judicial. Qué tan expedito puede ser y qué tan eficaz es en proteger a la víctima, en no revictimizarla. Completamente. Esperar tanto tiempo para iniciar una investigación me parece que es una violación, es una burla. Completamente. Y es una falta de ética profesional y que demuestra una incapacidad total y una falta de respeto. Empatía cero. Empatía cero, y creo que se puso peor después de la pandemia, pero Sí. eso es para otro podcast. Completo. Sí, completito, como más de 2 horas. Eso es por un lado, el sistema judicial que tenemos. 2, como sociedad en general, cómo se alimenta el morbo. Tenemos que ser muy cuidadosos, señores, con lo que nosotros difundimos en redes. Nosotros no sabemos las razones, los motivos, las circunstancias, qué pasó, qué no pasó, qué es esto, quién no fue. Y aquí en Panamá eso es otro podcast. Ese es otro podcast. Sí. El amarillismo y el sensacionalismo de los medios de comunicación en casos como este es también algo que hay que llamar la atención, y hay que, como comunicadora social, como periodista, les hago un llamado a mis colegas que también aprendamos a manejar, ay, qué lindo, aprendamos a manejar ese tipo de situación. Por eso es importante, nosotros también tenemos que capacitarnos en cuestiones de género, de abuso, de violencia, porque ya no se manejan las cosas, ya no se redactan las cosas como se redactaban hace 10 años atrás. Las redes sociales hace ya más 15, 20 años han cambiado, han revolucionado muchas cosas. Completamente, han revolucionado absolutamente todo, hasta cómo vemos las cosas. O sea, y siento yo que este tema que usted está tocando es muy importante porque se ha perdido mucho la sensibilidad. Correcto. Se ha perdido mucho la sensibilidad. En todos los estratos sociales. Esto no es Completo. cuestiones de que si yo tengo más, tú tienes... No. Esto no es cuestiones... En todos los estratos sociales se ha perdido esa sensibilidad, esa empatía hacia el otro ser humano, hacia el prójimo.
Te dije el sistema judicial, te dije la comunidad en sí, la falta de empatía. Señores, como comunidad, si ustedes conocen un caso en que una niña, una menor está siendo abusada, no duden en denunciarlos. Hay denuncias anónimas. Ustedes tienen derecho a ser anónimos y ustedes tienen, díganlo, yo que esto quiero que sea una Simplemente, denuncia anónima. sí, sí, realmente es una cuestión de miedo, de que realmente no quieres que haya esa intromisión, simplemente tienes que levantar el teléfono. Exacto, y puedes hacer una demanda anónima, no tienes Claro. que dar tu nombre. Eso como comunidad, como padres de familia, también tenemos la responsabilidad y el deber de cuidar a nuestros hijos. Y no estoy diciendo, vuelvo y repito, porque sé cómo somos a veces que Que vamos a transversamos culpar las y así cosas que señalar, decimos. claro. Y no lo estoy diciendo en particular hacia la madre de la joven, sino en particular a los padres en general. Y es un llamado que me hago yo misma todos los días. Ojo con los muchachos, quiénes son sus amigos, a dónde salen, las amistades, no confiar, desconfiar prácticamente de todo. Yo creo que eso es muy importante. Parece mentira, pero en estos momentos no podemos confiar. No podemos confiar. No podemos confiar. Se nos hace imposible con esta... Padres violando a Sí, sus se nos hijas, hace imposible. abuelos, a sus nietas, o sea, hay que enseñarles, hay que educar a los muchachos sobre las violaciones, Conocer sobre el mucho abuso más, sexual. conocer mucho más también de la vida de sus hijos. Exacto. Estar de verdad integrados Involucrarse. en la vida de sus infantes, de sus hijos, de sus adolescentes, de sus preadolescentes, realmente estar ahí para ellos. Y suena fácil, pero no es fácil, es difícil, Completo. porque sobre todo para un adolescente, una niña de 15 a 17 años, que generalmente se cierran, se vuelven muy reservadas, porque es una etapa normal. Pero hay que demostrarle, porque déjame decirte que aunque no pareciera que estuvieran prestando atención, ellos escuchan Sí. y algo se les retiene. Entonces, y nos damos a veces cuenta mucho después de que realmente sí estaban conscientes, de que realmente sí estaban ahí escuchando y sabiendo lo que estaba ocurriendo. y termino diciendo esto, sea lo que sea que haya sucedido, si se logra comprobar que hubo un abuso sexual, caiga, se tiene que buscar justicia, que la justicia le caiga con todo su peso al culpable o a los culpables, porque un delito contra la libertad y la integridad sexual de un menor no debe ser condonado en ninguna forma. Ni de cualquier persona. Nadie, independientemente si es un cargo de control, de confianza, no interesa, no importa Estamos quién sea. completamente a la justicia y a la verdad. Completamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la estar invitación. aquí en ¿Por qué no ahora?